Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias por estar aquí en la presentación del cuaderno de tierra. Seguramente el libro más importante que se editará en Asturias este año y uno de los más importantes de los últimos años. Preparé un texto porque si me pongo a falar sin tenerlo atado, puedo ocupar la media hora y aquí estáis para sentir a Pablo, no a mí. Así que yo creo que leyéndolo voy a poder, por lo menos, centrar desde mi perspectiva de algunas de las cosas que significa este libro de poemas. En 1938, el periodista Ovidio Gondi escribió: «Amamos la nuestra tierra tanto como cualquiera puede amar a la suya, porque el nuestro amor nace del sangre que empapa los montes, los valles endulzados de borrín y sol, y esa sangre súbenos al garguelu y afuéganos el soyutu no yonxiano para convertirlo en glayíu esperanzau». Lo que nos legaba Gondi, el periodista de Avance, y era un código ético para que podamos leer y entender el nuestro paisaje, porque ya sabemos, desde que nos lo dijo Sebal, que el paisaje es como un libro abierto, pero que nada más aquellos que saben leerlo pueden entender las historias que contiene. Paulo Antón Marín Estrada amuesa en el cuaderno de tierra que es un maestro en la lectura del paisaje asturiano desde el código heredado de Gondi. La so poesía no busca cerrar el pasado, sino en activar preguntas éticas y estéticas en presente. Y un libro, vamos a decirlo ya, explícitamente político, que desafía el olvido desde la transmisión intergeneracional del trauma y la reelaboración de símbolos culturales que cuestionen las narrativas oficiales. Todo esto conviértelo en un ejemplo paradigmático, nun monumento, o sería mejor decir, nun contramonumento, del arte de la posmemoria. El concepto de posmemoria, desarrollado por la investigadora norteamericana de origen rumano Marianne Hills, fai referencia a la manera en la que las generaciones nuevas herieden y reelaboren los acuerdos de sucedidos que no vivieron directamente, pero que los marquen a través de relatos, imágenes y silencios. La poesía es un lenguaje privilegiado para explorar la posmemoria, ya que permite trabajar con la fragmentación, el lenguaje simbólico y la reconstrucción de lo ausente. La posmemoria en poesía no busca reconstruir el pasado de manera fiel, sino explorar los ecos en el presente. Les foses comunes, como espacios centrales en la memoria traumática de la violencia política, son un tema muy presente en la poesía contemporánea, aunque no particularmente en la nuestra. La poesía de Pablo Antón, con su aposte por el simbolismo y la su capacidad para condensar el dolor y la ausencia en imágenes poderosas, conviértese en un medio para denunciar, recordar y ritualizar lo que les foses representen, el horror enterrado y la amnesia, pero también la lucha por la justicia, la indignación identitaria y la resistencia. El cuaderno de tierra no es un libro de denuncia nada más, y es un preseo estético poderoso que construye y activa la memoria, una memoria, como dixi, política, non reconciliada, disensual. Dende el lenguaje, transforma el horror en arte en sin domesticalo, exhumando les entrugues difíciles sobre el nuestro pasado, el nuestro presente y el nuestro futuro. Pablo Antón evita el sentimentalismo en sin renunciar a la emoción. Los os muertos, que son los nuestros, son también los de aquel poema de Juan Gelman que están cada día más indóciles, le prenden a non creyer na xusticia deste mundo. La percepción del paisaje está siempre mediada por la cultura y la historia, non é unha experiencia pura de lo natural. En el paisaje entrelácense de manera inseparable la memoria, el trauma y la historia. Non puede ser nada más escenario o fondo decorativo, sino un territorio cargado de significados,
un testigo mudo que los sucedidos históricos que deixaron huelgas imborrables, aunque delles veces invisibles. El cuaderno de tierra enséñanos desde la excelencia poética y el precurio lingüístico como el paisaje y también memorial donde el pasado reclama que lo escuchemos. No hay un archivo neutral y un cuerpo en disputa, un campo de batalla material y de sentido en el que se disputen el pasado, el presente y el futuro. Acabo con una enseñanza de Susan Sontag que, reconvertida en truga, valme para entregar la palabra a Pablo Antón. Pablo, recordar y un acto ético. Sí, ahora. Bueno, muy buenas tardes, lo primero a todos y a todas. Muchísimas gracias también por estar aquí, gracias a la Semana Negra por contar con nos en este espacio para presentar este libro y gracias especialmente a Ramón Lluís por presentarme, hacer este resumen ahí que, vamos, me parece una pasada, ¿no? En tan poco espacio resumir tantas cosas de las que podíamos hablar y aunque, bueno, suene a algo amical, pero Ramón Lluís Bande, aparte de amigo de muchos años, y uno de los creadores también asturianos que más admiro y con un trabajo que más me interesa seguir porque precisamente además trabaja en este mismo campo, ¿no? En dos ámbitos, no solo explorando los lenguajes y el lenguaje del propio cine documental, sino abriendo estas feries que nunca se cerraron. Pero non falemos de mí. Non falemos de mí, que vine a falar del mi libro, ¿no? Como decía don Paco Umbral. Recordar Yético, evidentemente yo creo que Yético, la ética distínguese de la barbarie y de la antiética precisamente en el esfuerzo mínimo que siempre hay que hacer, ¿no? para resultar ético o para hacer un trabajo ético. Recordar siempre exige un esfuerzo no solo intelectual sino a veces moral, ¿no? Porque siempre se dice eso, esos lugares comunes, ¿no? De pelillos a la mar, dicen, o borrón y cuenta nueva, y estas cosas, porque siempre hay lo más cómodo, ¿no? Olvidar o cerrar mal les feries como se fecho en este país, ¿no? Olvidar son les lleis de punto final de Argentina, o la ley de amnistía que se promulgó en este país en cierto día, ¿no? Eso olvidar y negar el negacionismo, recordar y un ejercicio ético, y yo creo que en el caso de la gente que intentamos poner un poco de claro sobre oscuro a través, en el mío caso, de la palabra o cualquier de otro arte, exige ese esfuerzo mínimo y que ya también el que ejercemos cuando miramos este paisaje, que hay una frase de Ramón que a mí también me resonó y me resuena constantemente, ¿no? En esta Asturias, bueno, no hay otro tema, el del turismo y eso, pero esta Asturias del paraíso natural que él decía en cierta ocasión, y gustaría repetir, el paraíso natural y una enorme fosa común, ¿no? Debajo de ese verde, de esos praos, de ese paisaje que resulta pues como muy bello, un plató para mucha gente, está lleno de muertos, lleno de capes de estratigrafías, que es lo que me interesaba a mí afondar en estos textos, ¿no? De ir afondando en esos escapes hasta llegar a lo más fondo incluso de lo que es el ser humano, ¿no? Ahí hay, cuando se fala, hay una parte aquí que se fala de una necrópolis de los dólmenes, cuando aquellos dólmenes que durante mucho tiempo pues los especialistas en megalitismo nos vendían como pues que quieren que si una conexión con la divinidad, con el más allá, con lo trascendente, y bueno, ahora parece que les corrientes de investigación nos recuerden más bien que no se trataría de alguna manera más que de poner una especie de fitos territoriales que marcaban el territorio de un clan o algo así,
pero con un mensaje que yo creo que sí tiene mucha utilidad para nuestro presente, que aquellos neolíticos con los que probablemente no podríamos ahora mantener una conversación mínimamente coherente, pero nos recordaban que estando allí debajo de esos piedrones, los restos de los ancestros, aquella tierra ya era la ¿no? Y era la manera de marcar que aquellos muertos marcaban también la memoria de una tierra que os pertenecía. Asturias no sería otro país si no tuviera, si no tuviera ese escapes de cientos, de miles de muertos. Muchos todavía siguen ahí en bajo esos escapes, y recordar que la piedad y la memoria son también ejercicios que requieren cierto esfuerzo ético. Yo creo que ya era uno de los propósitos de este libro, ¿no? Frente a la impiedad y al olvido impuesto, ¿no? Azaña dicho aquello final, ¿no? De como para su epitafio, casi esas palabras que quedaron ahí, de como algo, pues un gesto de honestidad hasta el final, de paz, piedad, perdón. Yo prefiero más, aunque respeto muchísimo esa figura de don Manuel Azaña, prefiero más la recordanza del poeta Luis Cernuda, cuando en el poema 1936 acaba diciendo eso de recuérdalo tú, recuérdalo a otros, ¿no? Desde la experiencia de haber escrito este libro, confíes en la poesía como acto de reparación. Yo creo que si no confía, hay que confiar y hay que apostar por ello, ¿no? Antes preguntábamos a una compañera eso, que no era un tema así como muy poético, pero decía que no era precisamente, bueno, desde luego en la poesía asturiana no se aborda, pero en la poesía española, donde parece que también abunda en la poesía contemporánea de ciertas generaciones, hay como una hegemonía de la extrema derecha más absoluta, incluso lo traducen en su literatura. Yo creo que la literatura siempre es reparación, porque invita a la reflexión crítica, ¿no? Y a repensar les falsas verdades y la propaganda, sobre todo, ¿no? La propaganda esa esos principios de Goebbels que marcaron al Tercer Reich y que marquen un poco el mundo nuestro de hoy, ¿no? Donde sobre todo algunos que nos recordamos cuando se fala de esa capacidad que para el poder tienen les masas, esa escasa capacidad crítica, que es lo contrario luego en la facilidad con la que olviden les cosas, ¿no? Y sobre todo hechos tan graves como los que marcaron nuestra historia. Si no fuera reparación, debería de serlo, y un poco el propósito, ¿no? Reparación y también expresión de una rabia que tiene un sentido, ¿no? Pues en el mismo sentido, puede ayudar a reconstruir los peldaños que falten a la escalera. Eso ya no lo tengo yo tan claro, pero yo creo que ya es necesario conocerlo, por lo menos intentar conocerlo. Yo, una de las pulsiones que me llevó a escribir de ellos, de estos textos que solo con el tiempo luego empezaron a conectarse a veces como poemas y con forma de algo que traen un tema, fue la experiencia de eso, de estar en dos campañas, digamos, mano a mano, viendo cómo se excavaban en fosas comunes con un equipo científico, ¿no? Como el que lideraba el forense Paco Echeverría, y vi que ya era una manera, no solo allí se estaba haciendo un trabajo de reparación histórica o de justicia, sino de ciencia. Allí se estaba mostrando, aportando información a la historia, ¿no? Información histórica, desde los informes de balística que amosaban que allí había casquillos de bales fabricados en Alemania en el mismo año en el que fueron disparados, o sea, recientes, con armamento puntero, daban esa información, hasta, por ejemplo, el modus operandi de dos ejecuciones en esas fosas de Parasimón, como en la primera se veía que había una línea de fusilamiento que habían sido una ejecución militar típica, y la segunda fosa, las víctimas presentaban orificios en la parte del cráneo, sobre todo superior, lo que demostraba que habían sido ejecutados tiro a tiro y probablemente rodillas, o sea, que daba una secuencia de cómo habían sido los hechos, ¿no? Esa segunda tanda de personas habían visto a los sus compañeros morrer, con lo cual no
no se habían quedado de pie para que los fusilaran. Y, o sea, ese tipo de información que sirve para los historiadores, que nos sirve para poner en contexto, ¿no? Y que sirve también un poco para eso, para esborrear todos esos mantras que se repiten constantemente, ¿no? En este país del buenismo y estas cosas de las lluches fratricides, que fratricides son entre hermanos o entre iguales. La guerra civil non foi unha lucha entre iguales dende llueu e non foi tampouco unha riña de gatos como la famosa esta novela, ¿no? por una Allende aquí otra. Había toda una digamos estrategia de aniquilación del adversario político puesta en marcha que se llevó a cabo y de la que son a muestra esos foses, pero también esos miles y millones de personas que no acabaron en los foses, pero sí acabaron muertos en vida, ¿no? Con la muerte civil, con la invisibilidad y con la derrota impuesta a fierro, ¿no? Por non ser non foi ni guerra civil, pero eso llevaríanos máis tempo. Ahora que falabes un pouco del orixe del libro, que distancia hai entre la crónica periodística y el poema? Plantéemelo, evidentemente. Yo creo que la principal que el poema puede darte la oportunidad de volver sobre ello, de reflexionar, de pulirlo, de mirarlo desde otras perspectivas, ¿no? Frente a la crónica periodística, que por razones obvias exige que vaya directo para cierre de edición y salga al otro día en ese caso. Con lo cual se pierden muchísimas cosas. Estos poemas llevaron un proceso bastante laborioso, ¿no? A lo largo de 7, 8 años más o menos, y sirvióme también para descubrir muchos escapes dentro de lo que quería contar. Esa sería la principal. Luego, que también, evidentemente, aquí me permito, en literatura es también permisible que tú te pongas por el medio, que fales en primera persona, ¿no? Sin ser ahí, ponete medallas, pero sí que puedas incluso hasta hacer como hacen los actores en estas obras que jueguen con lo metateatral, desdoblarse, ¿no? Y salir incluso, chivar al público una acotación, decir, este y un cabrón o tal, ¿no? Ese tipo de cosas, porque vamos, yo descubríme eso en poemas que intenten no ser... que intenten tener un lenguaje también duro para contar una realidad dura, un lenguaje muy aspetaperro, muy visceral, pues eso, al contrario, en medio de unos versos que buscaban ciertos simbolismos, como una voz que me decía, de algo que me pregunto aquí en el libro, ¿no? ¿Cómo es posible vivir entre nietos o fíos de asesinos, ¿no? Por ejemplo, que ya era algo que inverosímil en cualquier otro poema, pero ahí ya era una voz de la conciencia que me llamaba a decirlo, ¿no? O lo que ya les lleis que hay de memoria en este país, ¿no? Donde parece que, bueno, podemos descubrir el nombre de las personas que están enterradas en estas poses, pero quienes los mataron, pues no queda, creo que algún vivus, algún vampiro por ahí, pero sí los nombres, por ejemplo, ¿no? Siguen siendo un problema. Ahí estaba el militar este que condenó a Miguel Hernández y que los familiares todavía denunciaron a quienes los pusieron blanco sobre negro, ¿no? No sé si es que me caliento. Está bien. Siguiendo un poco con la pregunta anterior, un tema que me interesa muchísimo al leer el libro, y cómo te enfrentes a lo documental dende la reflexión poética. Cierto, y es algo que me interesa como lector y que intenté aquí. Fue un trabajo también difícil, ¿no? Porque a veces yo creo que la poesía requiere como todo arte, el cine también, por ejemplo, lo que el ritmo que engrasa, ¿no? El relato, el discurso, ese ritmo que a veces faciliten los recursos que utilices y desde luego utilizar, por ejemplo, eso, ¿no? La mirada documental en unos poemas que intenten de alguna manera también ir un poco así haciendo, merodeando entre lo alegórico, lo simbólico, a veces lo visceral, y era difícil sin que resulte artificioso, ¿no? Entonces ahí fue en la mi ayuda esa rabia interior que sentía y que
que casa muy bien, cuadra muy bien con la intuición, ¿no? Con la intuición poética, porque llévate a esos caminos que llevaba a los románticos al entusiasmo, y que en una mente, digamos, más racional y cabreada como la de este caso, pues puede llevarte a intuiciones felices que coinciden con lo que es la verdad, ¿no? Y con la verdad que busques, sofitada en fechos, la que quieres transmitir y conservar, y que no haya ahí un descontento, un desequilibrio entre lo uno y lo otro, ¿no? En sí, que resulte artificioso. Una de las cosas más potentes del libro parecióme el presente absoluto en el que pasen los poemas, en el que el pasado y el presente formen parte del mismo tiempo. Sí, que yo creo lo igual que Eliot y que lo formuló nuestro amigo Tito Montero ahí en una serie que de alguna manera también trata este tema. Yo creo que es lo que también nos conecta y nos fai entender que no estamos falando de historia, como dice también uno de las voces que aparecen ahí en los textos, la de uno de aquellos arqueólogos, decía: no estamos aquí haciendo una excavación con hombres del Neolítico, esta xente tiene familia. Nosotros, ese presente sigue todavía, seguimos, ese pasado, perdón, sigue todavía muy presente, ¿no? Es que el mismo tiempo, ¿no? O sea, y aquello que describió también Walter Benjamin, ¿no? En las lecciones sobre la historia, sí, Angelus Novus, que pintó Paul Klee, donde está de alguna manera eso, ¿no? Con esos huellos mirando al pasado, él está en el presente, pero va impulsado por ese pasado, porque el que lo mueve. El futuro no sabemos lo que es ni a dónde va, pero el presente y el pasado, y eso y la memoria, ¿no? La memoria y es siempre presente, aunque esté, digamos, trabajando sobre materiales del pasado. Y en esto enlazo un poco con la pregunta anterior. Parecíame también importante en esa mirada documental Caltenelo también, ¿no? Ese distanciamiento del observador, también de la voz que fala, también de lo que ve, de lo que observa, de lo que reflexiona, y que tuviese muy marcado ese presente, ¿no? Para remarcar esa unión entre lo que somos y vamos en cuantes, ¿no? Como para la xente, si os parece esto un poco enrevesado, nada más tienen que traducirlo a la realidad política. Evidentemente estamos aquí porque en el 37 aquí en Asturias, en el 39 en el resto de España, pues perdimos, nos derrotaron, perdimos una guerra, hubo unos que la ganaron y nunca se vaciaron más del caballo, tuvieron unas épocas más agazapados, más en perfil bajo, pero ahí están otra vez, ¿no? Cada vez más presentes y cada vez más fachendosos. Yo parece una broma lo de fachendosos, pero vamos, en el sentido que decía Gil de Viedma, aquel de citando a Rubén Darío, ¿no? En que el más insolente de los vencedores, cómo nos siguen mirando, ¿no? Y esa era también una de las razones de este libro y de estos poemas también un poco, o sea, sentí también esa necesidad ética y moral de posicionarme también como en este caso como escritor ante una realidad que yo creo que es muy inquietante, no solo aquí en donde vivimos, en el resto del mundo, ¿no? Otra característica muy destacada del libro y que relaciona la tu escritura con una larga tradición de escritura en Asturias, pero concretamente préstame citar por cuestiones de locura personal a los periodistas de Avance, a Juan Antonio Cabezas o a Ovidio Gondi, que cómo humanizas el paisaje y cómo el paisaje comparte el sufrimiento de los vivos y de los muertos. Cierto, a mí, vamos, siempre me pareció además eso muy interesante y creo, aprovechamos para hacer aquí un anuncio que el viernes preséntase el libro gratuito de la Semana Negra, tiene mucho que ver con eso. Estamos ya en la recta final, entonces, después de la cuña publicitaria. Evidentemente yo creo que ese paisaje el paisaje beligerante como el libro de Ramón Lluís,
un ejercicio que me pareció también eso bien interesante de poesía documental en el socaso utilizando otra técnica, pero vamos, ese paisaje interpélanos, ¿no? No solo está ahí, forma parte de mí, sino que no se explicarían sin los hechos que sucedieron en él, y que de alguna manera, digamos, expliquen no solo la historia, el presente, sino que también marquen lo que somos, ¿no? Y ese paisaje y el que fala, el que cuenta las cosas. Nada más hay que rascar un poco, ¿no? Hay que escaciplar ahí un poco, no fai falta tampoco ser un arqueólogo ni afondar demasiado para rascar en esa superficie de la realidad, aunque güey sea un paisaje de olvido obligado, de ceguera, de cegar les cosas, como hicieron pues eso con tantos de estos lugares, con hormigón o con olvido, vamos, de otro tipo, ¿no? Olvido político y olvido social, ¿no? Tenemos que ir rematando, que ya me avisaron de que nos echen. Y quería, ya para terminar, la última pregunta. Antes de que vayáis todos corriendo a la mesa a que vos firme el libro, porque no podéis marchar de aquí en sin él, sería el error de la vuestra vida. La otra característica destacada del libro, otra de los munches importantes, y el juego con la intertextualidad, y dentro de esa intertextualidad los guiños a la propia tradición asturiana que anclen y dan identidad al texto, ¿no? Cierto, hay un diálogo y hay una conversación con muchos textos, con muchas tradiciones, una de ellas y esa, desde el Cantares y de la Busdonga, anda y señálame un sitio, ¿no? Que pongo ahí, que podría ser la sintonía de este libro también, que me ayudó también a empastar muchas de las conexiones emocionales con ello, que puede ser un símbolo también de esa búsqueda, ¿no? de la memoria en bajo del olvido, a la propia tradición oral, incluso de una tradición que se remonta ahí al siglo VIII como la pizarra de Carrió, pero también con Helio, con Lorca, otra de las víctimas que están ahí en algún lugar en bajo tierra, otra de las fosas comunes, está ahí Lorca también, aquí aparecen en algún verso, el Cernuda evidentemente, el recuérdalo tú, recuérdalo otros, pero esa, o incluso de forma irónica. Hay también muchas reflexiones en uno de los poemas, sobre todo el de la Xente del Dolmen, acaba casi todos con un díptico o con algo así, incluso hay también bromes con eslóganes del mayo del 68 francés, por ejemplo, que ya también una forma de recordar que bueno, hay ciertas formas de la izquierda que en realidad traicionaron bastante la tradición de la que venían y que acabaron, como vimos luego a lo largo en la historia, incrustadas, ¿no? en el neoliberalismo y en el neocapitalismo, haciéndonos vender esas cosas. Quería también que la autocrítica estuviera muy presente y de hecho sale ahí a veces de forma cruel, ¿no? Explicitada en algunos tratamientos, incluso del morbo con el que a veces se trata estos temas, ¿no? Yo creo que no son temas para tratar con morbo, sino con fondura, con profundidad, pero con naturalidad y con valentía, ¿no? Yo creo que hay que seguir siendo valientes porque el mundo que viene ahora y el que está ya instalándose es bastante peligroso y nunca está de más recordar viejas consignes, ¿no? Los tiempos son otros, las circunstancias otros, pero la llamada a la unidad, por ejemplo, de la gente que queremos que no pasen otra vez, que no lleguen al poder estos que os gusta tanto la fruta, pues eso, ¿no? Pues tenemos que estar ahí recordándolo y haciendo cada uno lo que pueda, como decía también el jefe de ellos, ¿no? Eso es lo que nos diferencia. Ellos son muy disciplinados y tienen mucha conciencia de lo que son y conciencia de clase, y a nos falta a veces esa conciencia, esa unidad. Y perdón por el meeting final. Bueno, para acabar, muchas gracias. En el momento en el que estamos, en el que la literatura en asturiano no está viviendo el su mayor momento de calidad, este libro es un regalo que nos devuelve la esperanza. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel.
Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.